¿Qué tal, mis estimados y queridísimos estudiantes? ¿Cómo me les ha ido? ¿Cómo vamos avanzando? Vamos cogiendo ritmo ya de trabajo. Espero que las guías que hemos trabajado hasta ahora hayan sido sencillas. Comprendo por el hecho de no haber tenido tantas preguntas por ningún medio, me da a entender que estamos siendo lo bastante claros en lo que estamos solicitando y el trabajo que se está realizando. Esa es la idea de hacer este video, ¿no? Porque pienso que es mucho más explicativo que estar unos minutitos ahí a la carrera en Zoom con uno que va, viene, distrae, interviene. Entonces así creo que tenemos el espacio suficiente y necesario para que las cosas queden bien claras y bien entendidas y se pueda hacer el trabajo de la mejor manera posible. Entonces, vamos. La tercera semana de nuestra curso de filosofía de segundo año. ¿Qué vamos a revisar en esta ocasión? Vamos a revisar lo que se refiere a la filosofía de nuestro gran y apreciado amigo Aristóteles. Bien, Aristóteles pertenece al grupo de los filósofos del periodo clásico de la filosofía antigua. En el periodo clásico teníamos a tres personajes. Recuerdan que en la clase anterior hicieron un trabajito de eso, de clasificarlos de acuerdo a las etapas de la filosofía antigua. Y una de las etapas era el periodo clásico. Y aquí teníamos a nuestros tres grandes amigos, los verdaderos padres de la filosofía. Don Sócrates, profesor de Don Platón, y Don Platón, profesor de Don Aristóteles. Pero habíamos, recuerdan, conversado en primero que a pesar del uno haber sido maestro del otro, cada uno había puesto su aporte a la filosofía. No es que me aprendí lo que me dio el maestro y eso lo repito como tenemos la costumbre de hacer. Y si el alumno supera al maestro, cuánto mejor todavía. Y eso sucedió entre estos tres filósofos. Aunque yo diría que ninguno superó al otro porque cada uno puso sus pautas y sus ideas propias y claras de la filosofía. Entonces, revisemos un poquito a don Aristóteles. Bien, don Aristóteles, tuvimos varios aspectos que tratamos de él. Y cada uno dio su aporte en el pensamiento en varios campos. Tanto Aristóteles, Platón y Sócrates aportaron en diferentes facetas de el conocimiento humano. Recordamos ahora qué dijo Aristóteles sobre la ciencia, qué dijo sobre el mundo, qué dijo sobre la política. Los postulados principales de Aristóteles en cuanto a la ciencia fue que el pensamiento nos lleva al conocimiento y el conocimiento se logra fundamentado en las razones, no en el azar, no en la casualidad, no en las especulaciones. Hay que dar razones de las cosas para llegar a una conclusión que sea real. Cuando usted plantea una conclusión basado en una especulación, su conclusión también será una especulación. Pero si usted argumenta sus conclusiones en algo real, por consiguiente, sus conclusiones van a ser reales. La ciencia debe estudiar la esencia de las cosas. ¿Qué es lo que realmente hay en cada acontecimiento, en cada hecho, en cada realidad del mundo? Si yo tengo la lluvia, el fenómeno de la lluvia, para entender el fenómeno de la lluvia, yo tengo que ver cuál es la esencia de la lluvia. No es solamente el hecho de que cayó y mojó y quedó el agua, no. Hay una esencia. ¿Cuál es la esencia sustancial? La composición del agua, los efectos que produce, o sea, ir más allá de lo simplemente aparente, llegar al fondo de las cosas. Para Aristóteles, el conocimiento, a diferencia de su maestro Platón, que recuerda que Platón dijimos que para él el conocimiento es las ideas, porque las ideas ya están allá, son universales, eternas y viven en el hiperuránio
y que entonces cuando el alma entra en el cuerpo trae las ideas y lo que hacemos con los sentidos es recuperar o recordar, pues Aristóteles nos dice que no, que nosotros conocemos es porque tenemos contacto con la realidad a través de los sentidos. Si yo sé lo que es un árbol es porque he visto el árbol, porque he estado en contacto con el árbol, porque he visto diferentes árboles y a través de eso he logrado hacerme el concepto del árbol. Entonces, la ciencia para Aristóteles es el conocimiento de la realidad. Y lo logro a través de las percepciones sensoriales, es decir, lo que captan mis sentidos. Eso me lleva al conocimiento. Y el conocimiento es la ciencia. Entonces, ¿por qué tengo la ciencia yo? Porque tengo conocimiento. ¿Y cómo llego al conocimiento? A través de las percepciones sensoriales, de mi sentido. Todo lo que hay en la mente ha llegado a nosotros gracias a los sentidos. Las imágenes que yo tengo de las cosas que están a mi alrededor me sirven de base para que yo pueda hacer el concepto. Recuerden lo que explicábamos. Cuando usted hace el concepto de mesa, usted entiende lo que es una mesa porque ya ha conocido diferentes tipos de mesa. Y sin importar el color, el tamaño, el material, usted tiene la idea de mesa. Cuando viene a su mente la palabra mesa, usted pensó en algo. Sin necesidad de pensar si es blanca, si es amarilla, si es de madera, si es de metal, si es de 3 patas, de 4 patas, de 2 patas. Usted enseguida piensa en mesa. Y tiene la idea de mesa. Muy distinto de lo que sea cada mesa. Pero usted, por haber visto diferentes tipos de mesas, en su mente usted formó el concepto de mesa. Esa es la ciencia para don Aristóteles. Luego, ¿cómo concebía el mundo don Aristóteles? Su maestro Platón concebía el mundo como un reflejo de las ideas. Simplemente lo que nosotros vemos aquí es un reflejo de las ideas. ¿Por qué? Porque si existe la mesa es porque alguien tuvo la idea de la mesa y la hizo. Entonces, lo que yo tengo en la realidad de la mesa, según Platón, es porque tuve la idea de mesa. Para Aristóteles no. Para Aristóteles la realidad, el mundo es la potencia de las cosas y su realidad. ¿Qué es una potencia? Potencia es lo que pueden llegar a ser las cosas. Eso lo verán más adelante. Pero para Aristóteles, la realidad no depende del tiempo ni del espacio. Va mucho más allá. Es lo que él luego llamará la metafísica. Él concibió el mundo en una visión geocéntrica, ¿sí? Esas ideas de que el mundo del planeta Tierra es el centro de todo y alrededor de él hay una serie de elementos que giran alrededor de la Tierra. Ese era el concepto de el mundo de Aristóteles. Para él los astros están compuestos por un material llamado éter, algo que los hace incorruptibles, que permanecen eternamente. Así veía él el mundo. La materia, entonces para el mundo, para Aristóteles el mundo se divide en dos partes, el que está por debajo de la luna y el que está por encima de la luna. Entonces, lo que está por arriba de la luna, que es el espacio y los otros astros, y lo que está por debajo de la luna, que es lo que somos nosotros los que estamos en el planeta Tierra. Ese era el concepto del mundo. Y la política. ¿Qué era la política para Aristóteles? Para él, el Estado surge porque el hombre es un ser social por naturaleza. Entonces, al ser un ser social, el Estado se forma por individuos que al juntarse buscan la manera de que se creen las mejores condiciones para que las personas sean felices. Entonces, la función del Estado es buscar la felicidad de los individuos que forman parte de ese Estado. Un principio de política que debería ser aplicado en la actualidad. Los políticos o quienes dirigen el Estado deberían buscar la felicidad del pueblo. Que el pueblo esté bien, que el pueblo se sienta bien. Y para que se sienta bien tiene que tener satisfechas todas sus necesidades. ¿Ok? Esos son los tres principios de los temas centrales de Aristóteles, que son cómo ve la ciencia, cómo ve el mundo y cómo ve la política.
¿Qué más habló Aristóteles? Aristóteles habló, y la parte central de él es la metafísica. En la metafísica es cuando Aristóteles nos refiere que no hay que conformarse con lo que ven los sentidos. Sí, aprendemos gracias a los sentidos, conocemos gracias a los sentidos, pero no debemos conformarnos con lo que nos dan los sentidos. Si yo veo una roca, yo no debo conformarme con la imagen de la roca, tengo que ver más allá de lo que es la roca. Eso se llama la metafísica. Meta, que dijimos que era el término meta en griego. Cuando hay una carrera y colocan una línea y dicen la meta, ¿cuándo llegó el corredor a la meta? Cuando pasó la línea. Puede quedarse a 1 milímetro de la línea y no ha llegado a la meta. ¿Por qué? Porque meta significa más allá. Entonces, ¿cuándo llegó a la meta? Cuando cruzó la línea, cuando está más allá de la línea. Entonces, la metafísica, entonces, ¿qué será? ¿Ir más allá de qué? De lo físico. Entonces, cuando Aristóteles nos dice de metafísica, nos está diciendo que tenemos que ir más allá de lo material, más allá de lo físico. Y para poder ir más allá de lo físico, tenemos que comprender que los objetos, que las cosas, tienen en primer lugar sustancia y accidentes. ¿Qué es la sustancia? Aquello de lo que las cosas están hechas. ¿Y qué es el accidente? Lo que es momentáneo. Tomemos el ejemplo de la mesa nuevamente. ¿Qué es una mesa? Usted ya tiene en su mente, escucha mesa, usted ya sabe lo que es, aunque no sea capaz de definirla. Eso es lo que es la mesa, esa es la esencia, la sustancia. Esa es la sustancia, lo que es la mesa. Recuerden que hicimos un ejercicio de definir la mesa, que la mesa podemos decir que es un mueble con un tablero sostenida por una o varias patas que sirve para apoyar cosas. Así sacamos un ejemplo. Eso es la mesa. Y eso sería la sustancia. ¿Y qué sería lo accidental? Las cosas que la hacen diferente de otras. Por ejemplo, que sea verde, que sea café, que sea azul, que sea de hierro, que sea de metal, que sea de madera. Eso es accidental. Porque así como es de madera, pudo haber sido de plástico. Eso es accidental. Sucedió por una casualidad que en ese momento, que sea verde, que sea amarilla. La suya es verde, pero el otro es rojo. ¿Pero dejaron de ser mesas? No. Entonces, sustancia es el material, lo esencial de qué está hecho, qué lo constituye o lo que es en sí el objeto. Y el accidente son esas cosas o accesorios que uno le conoce que le hacen diferente la una de la otra, como el color, el tamaño, el modelo, etcétera, etcétera. Luego está la materia y forma. Eso también hay que verlo en la metafísica para poder entender bien los objetos. La materia, los materiales. Los seres son materiales, tienen características comunes. ¿Sí? Por ejemplo, el hierro es hierro, tiene una característica común, pero cambia la forma. Porque usted puede tener de hierro un martillo, un serrucho, un clavo. La materia es la misma, pero la forma es la que cambia. Entonces, una cosa es entender el material de lo que están hechas las cosas y otra la forma que tienen. La materia, todas las mesas de madera, ¿su materia cuál es? La madera. Pero cambia la forma, porque una es cuadrada, otra es redonda, la otra es triangular, la otra es alargada, la una es más alta, la otra es más baja. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace la diferencia entre materia y forma. Y por último, en la metafísica, para entender bien lo que es un objeto, hay que entender lo que es acto y potencia. Siempre se pone el ejemplo del huevo y el pollito. ¿Por qué? Cuando nos comemos un huevo, estamos diciendo que nos hemos comido un pollo en potencia. Porque un huevo iba a llegar a ser un pollo. Entonces, ¿qué es el acto y qué es la potencia? Potencia es lo que algo puede llegar a ser. El huevo es un pollo en potencia, porque puede llegar a ser un pollo. Pero también puede ser una tortilla de huevo. Un huevo es una tortilla en potencia. O sea, potencia es todo lo que una cosa puede llegar a ser. Una tabla. Una tabla puede llegar a ser.
una mesa, una silla, una pizarra, un adorno, no sé, una biblioteca, un anaquel. Eso es la potencia, lo que puede llegar a ser. Pero el acto es lo que es en ese momento. En ese momento es una tabla. Cuando la transformen en una mesa, ya deja de ser potencia de mesa y pasa a ser en acto una mesa. Y en potencia lo que podría llegar a ser esa mesa. Después puede llegar a ser acerrín, puede llegar a ser abono, puede llegar a ser ceniza. Pero en ese momento, ¿qué es? Una mesa. En este momento, el esfero que usted puede tener en sus manos. En este momento, en acto, ¿qué es? Esfero. Pero, ¿qué puede llegar a ser? Una botella plástica, porque es plástico y puede ser reciclado. Puede llegar a convertirse, no sé, en un sorbete. Tú le sacas la minita y lo transforma en un sorbete. Entonces, acto es lo que el objeto es en ese momento. Potencia es lo que puede llegar a ser. Esas son las ideas esenciales y fundamentales de Aristóteles. Las hemos recordado porque ya las vimos, hablamos bastante en primero de Aristóteles, padre de la filosofía. Pues bien, su guía de trabajo se fundamenta en el trabajo de Aristóteles. Entonces, nuestra guía está conformada de las siguientes partes. En la primera parte, usted va con sus miembros de su familia, les va a preguntar, los va a encuestar sobre qué piensa que es el mundo, qué es la política y qué es la ciencia. ¿Sí? Le va a preguntar a miembros de su familia. Y luego, entonces va a leer el anexo número 1 que está con esta guía, donde está lo que dice Aristóteles, que es el mundo, la ciencia y la política. Y va a comparar estas respuestas, ¿sí? Va a comparar las respuestas que le dio la gente de su casa, sus allegados, su tío, su familiar. Puede llamar por teléfono y preguntarle a un amigo, un familiar, para que si quiere conversar mejor. Y luego lo va a comparar con lo que dice Aristóteles. Y esa comparación la va a registrar esa conversación la va a registrar en su portafolio. ¿Qué dijeron sus amigos y qué dice Aristóteles? ¿Qué dice sus familiares de lo que es el mundo? ¿Qué dice Aristóteles de lo que es el mundo? Y va a redactar eso para ponerlo en su portafolio, ¿sí? Luego, en la segunda parte hacemos una introducción a lo que vamos a ver ahora sí en segundo, que es la lógica. Es la esencia de la filosofía de Aristóteles. Y de lógica vamos a trabajar bastante. Y le doy una pruebita, ¿sí? Donde le planteo un acertijo de lógica, ¿sí? Dice, ¿se atreven a resolver este acertijo de lógica? El acertijo se llama la contraseña. Lo leo y usted tiene trabajito ahí para que trabaje con su familia allá. Varios policías vigilan un cuartel de delincuentes en el que quieren infiltrarse, pero para el que se necesita una contraseña. Una persona llama a la puerta del local y una voz desde el interior dice 8, a lo que esa persona contesta 4 y lo dejan entrar. Llega otro y le dicen 14, a lo que contesta 7. Y el tercero le dicen 18 y contesta 9. Uno de los policías llega a la puerta del local confiado en que solo tiene que dividir el número que le digan para 2. La voz desde el interior le dice 0, a lo que el policía responde 0. Sin embargo, en lugar de dejarlo entrar, lo matan, le disparan. Otro policía intenta lo mismo que su compañero. La voz le dice 6. Pero cuando él contesta 3, también le disparan. ¿Cuál ha sido el error de los policías? Ahí se las dejo. Traten de resolverla y me cuentan. ¿Cuál será realmente la contraseña? Analícenlo bonito, tienen todo el tiempo toda la semana para que lo resuelvan. Y por último, en la tercera parte, van a organizar los principios de la metafísica de Aristóteles. Ahí hay una tabla, un modelo de una tabla, como un cuadro de doble entrada, donde están los diferentes aspectos que hablamos. Sustancia, esencia, materia, forma, acto y potencia. Y usted entonces al lado, en base a lo que yo le expliqué y a lo que tiene en el anexo número 2, usted va a completar cuál es el concepto que propone Aristóteles de sustancia, de esencia, de materia, de forma, de acto y de potencia. ¿Estamos?
Y en el reto, ¿sí? Usted, con los medios que disponga y basándose en la metafísica de Aristóteles, del anexo, dé un ejemplo de algo que se encuentre potencia y después en acto. Como el ejemplo que le di yo del huevo. El huevo es acto, pero es potencia de una tortilla o de un pollito o de algo. Usted va a hacer un ejemplo. Así, basado en el anexo, en lo que es acto y qué es potencia, va a dar un ejemplo. Bien, mis estimados jóvenes, eso es el trabajo de esta semana. Cuando hablemos de Aristóteles y la lógica aristotélica, vamos a ver que vamos a encontrar muchos más acertijos de estos y cosas que usted comúnmente trabaja aparentemente sin lógica, se va a dar cuenta que tienen muchísima lógica. Los dejo con ese trabajito. Buen trabajo, aprovechen el tiempo y nos vemos en el próximo video.